El sol de la mañana apenas rozaba el horizonte cuando la alarma de Rosie Hall vibró contra su almohada. No sonó. Vibró. A sus 17 años, Rosie había aprendido a confiar más en las sensaciones que en los sonidos. Desde que la pérdida auditiva progresiva le robó la mayor parte de las frecuencias altas hace 3 años, apagó la alarma y se incorporó en la cama, estirando la mano casi por reflejo hacia los audífonos detrás de la oreja que descansaban en la mesita de noche. El mundo volvió, pero borroso. No era silencio exactamente. Era como vivir bajo el agua. Una versión amortiguada de la realidad donde las consonantes desaparecían y los sonidos agudos simplemente no existían. Rosie había dominado el arte de leer los labios, observar el lenguaje corporal y completar mentalmente las partes de las conversaciones que solo escuchaba a medias. Pero últimamente, incluso sus costosos audífonos comenzaban a quedarse atrás frente al avance de su condición. Se vistió rápido, jeans gastados, botas viejas. Al pasar frente al espejo, se detuvo un segundo. Ojeras marcadas bajo unos ojos color avellana. Cabello castaño rojizo recogido en una cola de caballo permanente. Y la inconfundible curva de plástico de sus audífonos, visible, por más que intentara ocultarla. En la escuela, se había convertido en esa chica. La que preguntaba qué, demasiadas veces. La que no escuchaba el remate de los chistes. La que, poco a poco, se fue retirando del caos social de la adolescencia. Pero aquí, en Silver Oak Ranch, 400 hectáreas de pastizales de Colorado en las que su padre, Wade Hall, había dejado la vida entera. Aquí, Rosie encontraba propósito en un trabajo que no exigía una audición perfecta. El ganado no la juzgaba por pedir que repitieran las cosas. Los postes de las cercas no se molestaban cuando ella no captaba sus sonidos sutiles. La tierra la aceptaba exactamente como era. Rosie, el desayuno. La voz de su madre, Colleen, apenas atravesó las paredes, pero Rosie ya conocía el ritmo de la casa. Podía sentir las vibraciones de su madre moviéndose en la cocina de abajo. En la planta baja, su padre estaba sentado a la mesa con una taza de café, luciendo más cansado de lo habitual. Wade Hall tenía 52 años, pero parecía mayor, desgastado por la lucha constante de mantener un rancho mediano a flote en la era de la agricultura corporativa. Sus manos curtidas rodeaban la taza, y Rosie no necesitaba oír bien para leer la tensión en sus hombros. «Buenos días, papá», dijo ella, notando cómo su propia voz sonaba extraña dentro de su cabeza. Ya no podía saber con certeza si hablaba demasiado alto o demasiado bajo. Wade levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mientras hablaba, acompañó las palabras con señas, una costumbre que toda la familia había adoptado. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» Rosie había insistido en que todos aprendieran lenguaje de señas cuando su diagnóstico se volvió claro. Era un plan de respaldo. Un salvavidas para el día en que los audífonos ya no fueran suficientes. Su hermano menor, Finn, lo había aprendido con entusiasmo. Wade, en cambio, aún se enredaba con las señas más complejas. «Bien», respondió Rosie mientras se servía jugo de naranja. «¿Qué pasa?» Colleen dejó un plato de huevos sobre la mesa con un suspiro. «Tu padre recibió una llamada hace una hora. Al parecer, hubo algún tipo de confusión con la entrega de un caballo». «¿Confusión?», preguntó Rosie, acomodándose en la silla. Wade se pasó la mano por el rostro. «¿Recuerdas el caballo castrado que compré en la subasta el mes pasado? El Quarter Horse alazán que debía llegar la próxima semana para que Finn aprendiera a montar». «Sí. Bueno, la empresa de transporte cometió un error. Entregaron aquí un caballo completamente distinto, hace 3 días. Mientras nosotros estábamos en la feria ganadera de Denver». Rosie parpadeó. «¿Hace 3 días? ¿Cómo es posible? ¿Quién ha estado cuidándolo?» «El viejo Vernon, el vecino. Vio el tráiler y simplemente soltó al caballo en nuestro potrero del sur. Pensó que habíamos contratado a alguien para hacer la entrega mientras no estábamos». Wade negó con la cabeza. «El transportista tenía nuestra dirección, pero el papeleo equivocado. Vernon llamó hace una hora diciendo que había visto ese elegante caballo de salto que supuestamente habíamos comprado». «¿Un caballo de salto?». El interés de Rosie se encendió. «Nosotros no compramos un saltador». «Exacto». Wade sacó su teléfono y le mostró un correo electrónico. «El caballo está registrado como Commodores Command. Pertenece a una academia de salto de alto nivel en Connecticut. Según este correo, claramente en pánico, que acabo de recibir, vale alrededor de $150,000.
Y debía ser entregado en un centro de entrenamiento en Boulder. No en un rancho ganadero. En medio de la nada. La cifra golpeó a Rousi como un puñetazo en el pecho. $150,000. Eso era más que todo el ingreso anual del rancho. Y ha estado aquí 3 días, suelta en nuestro potrero, continuó su padre. Vernon dijo que la dejó en el potrero del sur, con buen pasto y agua, así que debería estar bien. Pero la academia enviará a alguien a recogerla esta misma tarde. Están furiosos, y amenazan con demandar a la empresa de transporte. La expresión de Wade se oscureció. También dijeron que el caballo es difícil y potencialmente peligroso. Nos advirtieron que nos mantuviéramos alejados hasta que lleguen. Algo en esas palabras, difícil, peligroso, hizo que la espalda de Rousi se tensara. Ya las había escuchado antes. Susurradas a sus espaldas en la escuela. Difícil de tratar. No sigue instrucciones. Disruptiva en clase. Todo porque a veces no captaba las señales verbales. O necesitaba que repitieran las instrucciones. Voy a ir a verla, dijo Rousi, poniéndose de pie. Rousi, no, protestó Kalin. Si es peligrosa, no se volvió así de la nada, interrumpió Rousi. Y si ha estado sola en nuestro potrero durante 3 días, alguien debería asegurarse de que esté bien. Dijeron que vienen al mediodía, ¿no? Eso me da 4 horas. Wade observó a su hija durante un largo momento. Y luego asintió lentamente. Lleva tu teléfono. Y no entres al potrero con ella. Solo obsérvala desde la cerca. Rousi tomó una manzana del mostrador y salió, con el corazón latiéndole más rápido de lo que quería admitir. Un caballo de salto de $150,000 allí, por error. Se sentía como algo sacado de una película. El potrero del sur quedaba a 20 minutos caminando desde la casa principal, atravesando campos donde su pequeño grupo de ganado pastaba tranquilamente bajo la luz de la mañana. Las botas de Rousi crujieron sobre la grava. Y luego susurraron entre la hierba aún húmeda por el rocío. Inhaló el aroma familiar de la salvia y la tierra, dejando que el ritmo de sus pasos calmara sus nervios. Cuando coronó la colina que daba vista al potrero del sur, la vio. Commodore estaba al fondo del campo. Una yegua alazana oscura, imponente, con una lista blanca que le bajaba por el rostro y 3 medias blancas en las patas. Incluso desde la distancia, Rousi podía ver la calidad de su estructura. Los cuartos traseros poderosos. El cuello elegante. La forma en que se sostenía, con una presencia casi aristocrática, pese a estar sola en un lugar desconocido. Pero algo no estaba bien. La yegua caminaba de un lado a otro junto a la cerca. No con el paso relajado de un caballo tranquilo, sino con movimientos rígidos, entrecortados. Su cabeza se balanceaba de lado a lado en amplios arcos. Y aún desde allí, Rousi pudo ver el blanco de sus ojos. Miedo. El caballo estaba aterrorizado. Rousi se acercó lentamente a la cerca, manteniéndose visible, moviéndose con esa calma deliberada que solía tranquilizar a los animales nerviosos. Había crecido entre animales. Había aprendido desde pequeña que los movimientos firmes y predecibles decían más que cualquier palabra. Una lección que le había servido aún más después de su diagnóstico. Pero a medida que se acercaba, el comportamiento de Commodore se volvió más frenético. La yegua giró bruscamente, galopó hacia el otro extremo del potrero. Y luego regresó de golpe. Sus movimientos no eran agresivos. Eran desesperados. Pánico puro. Tranquila, chica, dijo Rousi en voz baja, sin saber si hablaba muy fuerte o muy suave. Está bien. No voy a hacerte daño. La cabeza de Commodore se giró de golpe hacia ella. Por un instante, se miraron a los ojos a través de los casi 15 metros que la separaban. Las fosas nasales de la yegua se dilataron. Su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de estallar. Y entonces volvió a salir corriendo, recorriendo la cerca en lo que parecía terror absoluto. El corazón de Rousi se encogió al verlo. Esto no era agresión. Esto era terror. ¿Pero terror a qué? Rousi se mantuvo calmada. Se movió despacio. Mantuvo la distancia. ¿Qué estaba asustando tanto a ese caballo? Lo intentó de nuevo, esta vez quedándose completamente inmóvil, haciéndose lo más pequeña y no amenazante posible. Tranquila, Commodore. Tranquila, chica. La yegua frenó en seco a unos 9 metros de distancia, con el pecho subiendo y bajando violentamente. La miró con ojos desbordados. Cabeza alta. Cada músculo gritando peligro. Y entonces Rousi notó algo extraño. Cuando Commodore la miraba directamente, parecía un poco más calmada.
Pero en el momento en que Rousi se movía hacia un lado, aunque fuera apenas, el pánico regresaba. Era como si el caballo necesitara verla de frente. Como si necesitara ese contacto visual directo. Para sentirse a salvo. Una teoría empezó a formarse en la mente de Rousi. Tan obvia, en retrospectiva, que se preguntó cómo nadie la había visto antes. Dio varios pasos deliberados hacia su derecha, avanzando a lo largo de la cerca. La cabeza de Commodore siguió su movimiento, pero con un leve retraso. Y cuando Rousi pasó al campo de visión periférica de la yegua, el pánico volvió a dispararse. Entonces Rousi hizo algo que se sentía arriesgado, pero necesario. Se quedó completamente quieta. Y aplaudió. Una vez. 2 veces. 3 veces. Commodore no reaccionó en absoluto. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Rousi aplaudió de nuevo, esta vez más fuerte. El sonido cortó el aire de la mañana. La yegua siguió mordisqueando el pasto con nerviosismo, la cabeza moviéndose de un lado a otro. Pero sin mostrar ninguna reacción al ruido que, como mínimo, debería haberle hecho mover las orejas. «Dios mío», susurró Rousi. «No puedes oírme». Con las manos temblorosas, sacó el teléfono y llamó a su padre. «Papá», dijo apenas él contestó, probablemente hablando demasiado rápido, demasiado fuerte. «¿El caballo?» «Commodore. Creo que es sorda». Hubo una pausa. «¿Qué?» «No es agresiva. No es difícil. Es sorda, o casi sorda, al menos. Mira». Rousi cambió a videollamada y le mostró, a través de la cámara del teléfono, cómo aplaudía, silbaba e incluso gritaba. Commodore apenas reaccionó a nada. «Pero no deja de mirar alrededor con desesperación», observó Wade desde la pantalla. «Porque no puede oír el peligro acercarse», explicó Rousi, mientras todas las piezas encajaban. «Depende completamente de la vista. Y eso significa que se asusta con cualquier cosa que venga desde sus puntos ciegos. Todos esos problemas de conducta», continuó. «Apuesto a que cada uno ocurrió porque la gente se le acercaba de formas que no podía ver. O le daba órdenes verbales que no podía oír. Y luego la castigaban por no responder». Wade guardó silencio durante un largo momento. «Eso explicaría por qué la llamaban difícil. Es exactamente lo que me pasó a mí en la escuela antes de mi diagnóstico», dijo Rousi con amargura. «Los profesores pensaban que los ignoraba, que era desafiante, que no prestaba atención. Pero literalmente no podía oír lo que decían. Solo estaba tratando de sobrevivir». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Wade con cuidado. Rousi miró a la yegua asustada, caminando de un lado a otro junto a la cerca. Y se vio reflejada en cada uno de sus movimientos llenos de pánico. «Quiero intentar algo. ¿Puedes darme una hora antes de que esa gente llegue?» Rousi, aunque tengas razón sobre su audición, sigue estando asustada e impredecible. Podría salir herida. «Sé lo que hago, papá. Confía en mí». Otra larga pausa. «1 hora. Pero estaré observando desde la colina con los binoculares. Y si veo algo peligroso, bajo de inmediato». «Trato hecho». Rousi colgó y volvió su atención a Commodore. La yegua había dejado de caminar de un lado a otro y la observaba con cautela. La cabeza aún alta. El cuerpo todavía tenso. Pero en esos ojos oscuros había algo más que miedo. Había una inteligencia desesperada. Un anhelo por entender qué estaba pasando. «Está bien, chica», dijo Rousi en voz baja, sabiendo que Commodore no podía oírla, pero necesitando hablar. «Empecemos de nuevo, a mi manera». Recordó sus propios primeros días de pérdida auditiva. El aislamiento. El miedo. Ese momento en que el mundo dejó de tener sentido. ¿Qué fue lo que más la ayudó? La comunicación visual. La constancia. La paciencia. Personas que no se frustraban cuando necesitaba que las cosas se repitieran. O se hicieran de otra manera. Rousi tomó un palo largo que estaba cerca de la cerca. Y comenzó a dibujar un gran círculo en la tierra, justo fuera del potrero. Luego dio un paso atrás. Y observó. Las orejas de Commodore, que Rousi ahora notó que apenas se movían, se inclinaron hacia adelante. Mientras la yegua seguía el dibujo con intensa curiosidad. Información visual. Eso era lo que este caballo necesitaba. Rousi dibujó una X en el centro del círculo. Y se colocó sobre ella. Levantó ambas manos lentamente, con cuidado, asegurándose de que Commodore pudiera verlas con claridad. Luego las bajó. Las volvió a subir. Las volvió a bajar. Una señal visual simple. Repetitiva.
La yegua dio un paso vacilante hacia adelante, con la mirada fija en las manos de Rousi. Animada, Rousi continuó con los movimientos lentos y rítmicos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Predecible, constante, nada amenazante. Mantuvo su lenguaje corporal suave, la postura relajada, haciéndose lo más clara y legible posible. Después de 5 minutos así, Commodore dio otro paso hacia adelante, y luego otro. El corazón de Rousi se elevó, pero se obligó a mantenerse tranquila. Sabía, por experiencia, que la confianza se construye en centímetros, no en kilómetros. Siguió con las señales de las manos, añadiendo una sonrisa suave, un calor visible que reemplazara la tranquilidad verbal que no podía ofrecerle. Pasaron 15 minutos, luego 20. Commodore había recorrido ya la mitad de la distancia entre ambas, avanzando en pequeños pasos cautelosos, evaluando constantemente a ese ser humano extraño, que se comunicaba de una forma que ella sí podía entender. Cuando la yegua estuvo a unos 3 metros, Rousi bajó muy lentamente hasta sentarse en el suelo. Era una postura vulnerable, deliberadamente inofensiva. Mantuvo las manos visibles, continuando el movimiento lento de arriba y abajo. Las fosas nasales de Commodore se dilataron mientras procesaba esta nueva información. Un depredador nunca se haría vulnerable. Una amenaza nunca se sentaría. La yegua dio 3 pasos más, y se detuvo justo frente a Rousi, apenas a 1,5 metros de distancia. Así de cerca, Rousi podía verlo todo. Las viejas cicatrices en las patas de Commodore, huellas de métodos de entrenamiento duros, la ligera opacidad en sus oídos, posible señal de un problema congénito, y lo más desgarrador de todo, esa conciencia inteligente y desesperada en sus ojos. Este caballo sabía que algo era diferente en ella. Sabía que los demás se enfadaban cuando no respondía. Sabía que la consideraban rota. Rousi sabía exactamente cómo se sentía eso. Moviéndose con extrema lentitud, Rousi sacó la manzana de su bolsillo. La sostuvo plana sobre la palma de su mano, con el brazo apenas extendido. No era un soborno. Era una ofrenda. Un gesto de amistad. La cabeza de Commodore descendió con cautela. Su hocico suave tocó primero la mano de Rousi, probando, evaluando. Y luego, con una ternura que partía el alma, la yegua tomó la manzana, sus labios rozando apenas la piel de Rousi. Mientras Commodore masticaba, Rousi levantó la mano lentamente, y la dejó reposar sobre el cuello de la yegua. La piel del caballo estaba tibia, ligeramente húmeda por el sudor nervioso, y bajo ella Rousi podía sentir los músculos poderosos temblando suavemente. «Te entiendo», susurró Rousi, sabiendo que Commodore no podía oírla, pero necesitando decirlo de todos modos. «Entiendo exactamente por lo que has pasado. Y te prometo que aquí, conmigo, no estás rota. Solo eres diferente. Como yo». Se quedaron así durante varios minutos. Niña y caballo. Ambas marcadas por la misma discapacidad invisible, que hizo que el mundo las tratara como difíciles, en lugar de simplemente diferentes. El sonido de vehículos acercándose hizo que Rousi levantara la mirada. Sintió las vibraciones en el suelo, antes de escuchar los motores. 2 camionetas se detuvieron cerca del potrero del sur. Y aún desde esa distancia, Rousi pudo ver los rótulos profesionales en los costados. Pinnacle Show Jumping Academy. Su hora había terminado. Wade bajaba la colina hacia ellas. Y Rousi pudo ver la preocupación en su rostro. Pero cuando se acercó lo suficiente para ver a Rousi sentada en paz, con Commodore de pie sobre ella, protectora, su expresión cambió a asombro. 3 personas bajaron de las camionetas. Una mujer alta, de aspecto severo, vestida con ropa de equitación costosa. Un hombre joven cargando una cuerda de guía. Y un caballero mayor con la postura de alguien acostumbrado a dar órdenes. La mujer, que se presentó como Sandra Anderson, directora de Pinnacle Academy, apenas miró a Wade antes de empezar a hablar. «Señor Hall, lamento las molestias que este error de entrega haya causado. Puede estar seguro de que la empresa de transporte será responsabilizada. Cargaremos a Commodore y nos marcharemos en menos de 1 hora». «Sobre eso», empezó Wade. Pero Sandra lo interrumpió. «Por supuesto, los compensaremos por cualquier gasto de alimentación. Ahora, si pudiera indicarnos en qué potrero se encuentra». «Está justo ahí», dijo Rousi, levantándose despacio. Commodore se mantuvo a su lado. «Tranquila ahora».
con el hocico casi tocando el hombro de Rousi. Los tres visitantes se quedaron completamente inmóviles, mirando la escena frente a ellos. Eso es imposible, murmuró el hombre joven. Es una pesadilla de manejar. Se necesitan 3 personas solo para ponerle el cabestro. Eso es porque ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que es sorda, dijo Rousi con firmeza, apoyando suavemente la mano sobre el cuello de Commodore. ¿Sorda? Las cejas perfectamente delineadas de Sandra se arquearon. No seas ridícula. Ha sido evaluada por varios veterinarios. Es simplemente agresiva y terca. ¿Alguno de esos veterinarios le hizo una prueba de audición? Replicó Rousi. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Rousi sacó su teléfono. Miren. Reprodujo un video que había grabado antes, donde se veía a ella aplaudiendo, silbando y gritando, mientras Commodore no mostraba ninguna reacción a los estímulos sonoros. Luego puso un segundo video. La diferencia era brutal. Allí, usando señales visuales, Commodore respondía con calma y precisión. El caballero mayor, que se presentó como Preston Forreste, dueño de Pinnacle Academy, observó los videos con el ceño fruncido. Incluso si tienes razón, eso no cambia el hecho de que ha fracasado en nuestro programa. No se puede entrenar a un caballo sordo para salto competitivo. El tiempo, las órdenes, la comunicación, todo depende de señales auditivas. Solo porque así es como ustedes siempre lo han hecho, respondió Rousi. Pero los caballos son animales visuales. Con el enfoque correcto, con las señales adecuadas, no hay ninguna razón por la que no pueda competir. Sandra soltó una risa fría. Eres una niña jugando con un animal muy caro que no entiendes. Commodore ha fracasado en 3 instalaciones distintas. Ha sido declarada inentrenable. No es inentrenable, dijo Rousi, alzando la voz a pesar de intentar mantenerse calmada. Odiaba no poder controlar del todo el volumen cuando las emociones la desbordaban. Ha sido maltratada y malentendida. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Rousi, dijo Wade con suavidad, tocándole el hombro. Pero Preston ahora la observaba con atención. Su mirada aguda deteniéndose en los audífonos de Rousi. En la forma en que ella observaba sus labios al hablar. Tú también tienes pérdida auditiva, ¿verdad? Rousi levantó el mentón. Pérdida auditiva progresiva. Probablemente estaré completamente sorda para cuando tenga 25 años. Ya veo. Preston intercambió una mirada con Sandra. ¿Y crees que eso te da una percepción especial para trabajar con Commodore? Sé que me la da. En la última hora he avanzado más con ella que cualquiera en su elegante academia en meses. Y lo hice sin forzarla. Sin asustarla. Sin hacerla sentir que estaba rota. La palabra rota quedó suspendida en el aire, cargada de un significado personal que todos los presentes pudieron sentir. Preston apartó a Sandra para hablar en voz baja. Mientras el hombre más joven, que se había presentado como Derek, el entrenador principal, se acercó a la cerca con cautela. Observó a Commodore, que ahora estaba relajada junto a Rousi, empujando de vez en cuando los bolsillos de la chica en busca de más golosinas. Maldita sea, murmuró Derek. Nunca la había visto así de tranquila. Ni una sola vez, en los 8 meses que estuvo con nosotros. ¿Qué solía pasar? Preguntó Wade. Derek hizo una mueca. Se asustaba con todo. Giraba bruscamente cuando nos acercábamos. Pateaba si la presionábamos. Pensábamos que simplemente tenía mal carácter. Hizo una pausa. Pero si realmente es sorda. Se quedó callado, replanteándose todo lo que había vivido. Debimos haberla aterrorizado constantemente, añadió Rousi en voz baja. Apareciendo desde sus puntos ciegos. Gritando órdenes que no podía oír. Frustrándonos cuando no respondía. Y castigándola por ello. Haciéndole creer que ella era el problema. Derek tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. Intentábamos entrenar a una campeona de salto, dijo. No nos dimos cuenta de que estábamos traumatizando a un caballo con discapacidad. Preston y Sandra regresaron. Sus expresiones eran imposibles de leer. Señor Hall, comenzó Preston. Nos encontramos ante una situación poco común. Commodore es legalmente nuestra propiedad, adquirida por $150,000 para nuestro programa de cría y competencia. Sin embargo, ha demostrado ser una carga financiera, no un activo. ¿Qué está diciendo? Preguntó Wade con cautela. Estoy diciendo que estoy dispuesto a ofrecerle una propuesta comercial. Le venderemos a Commodore por $5,000, una fracción de su valor.
y renunciaremos a cualquier reclamo legal relacionado con este error de entrega. Hizo una pausa. A cambio, usted firmará un contrato en el que se establece que cualquier lesión o incidente futuro relacionado con este caballo será exclusivamente su responsabilidad. El corazón de Rousi dio un salto. Pero la expresión de Wade se ensombreció. $5,000 es más de lo que podemos permitirnos, señor Forreste. Somos un rancho ganadero en funcionamiento, no una academia de salto. Y, con todo respeto, suena a que intenta deshacerse de un problema. Y además cobrar por ello. Papá, empezó Rousi. No, Rousi, la interrumpió. Entiendo que te has encariñado con este caballo. Pero tenemos que ser prácticos. No podemos permitirnos una mascota de potrero de $5,000. Y menos aún una con necesidades especiales. No es una mascota, insistió Rousi. Puede ser entrenada. Incluso podría competir otra vez, con el enfoque adecuado. Cariño, es un sueño hermoso. Pero sigue siendo un sueño. La voz de Rousi se quebró, cargada de frustración y desesperación. He pasado 3 años aprendiendo a moverme en un mundo que no está hecho para personas como yo. Sé exactamente lo que Commodore necesita porque yo lo he vivido. Y ella ya confía en mí. Lo viste tú mismo. Podemos lograrlo. El rostro curtido de Wade se suavizó, lleno de dolor. Aunque todo eso sea cierto, no tenemos $5,000. El rancho apenas se mantiene a flote. Lo siento, Rousi. De verdad. Preston observó el intercambio con un interés calculador. ¿Y si modificamos la propuesta en lugar de una compra directa? Piénselo. Hizo una pausa. Mantengan a Commodore aquí durante 6 meses, a modo de prueba. Si su hija logra rehabilitarla y entrenarla usando estas técnicas visuales, documentaremos todo el proceso. El valor académico y de entrenamiento de esa información sería considerable. Mucho mayor que el precio de venta. ¿Y si no lo logra? Preguntó Wade con escepticismo. Entonces simplemente la reclamaremos al final de los 6 meses. Sin intercambio de dinero. Pero los ojos afilados de Preston se fijaron en Rousi. Y si tiene éxito, éxito real. Al punto de que pueda competir. Querremos la opción de recomprarla a un precio superior. Digamos, $200,000. Y también querríamos los derechos exclusivos sobre la metodología de entrenamiento que desarrolle. Sandra parecía a punto de protestar. Pero Preston la silenció con una sola mirada. Piénselo, señor Hall, continuó. Su hija puede demostrar su teoría. Nosotros obtenemos información valiosa. Y si funciona, su familia recibe una suma que podría asegurar este rancho durante años. Si no funciona, solo estarán cuidando un caballo durante 6 meses. Eso no es justo, protestó Rousi. Si la entreno, si demuestro que puede competir, debería quedarse aquí. No debería volver con personas que la hicieron miserable. La expresión de Preston se endureció apenas. Entonces no hay trato. El caballo es legalmente nuestro, señorita Hall. Esta es la única oferta que permite que se quede aquí. Rousi miró a Commodore, que observaba a los humanos con ojos inteligentes y confiados. La yegua por fin había encontrado a alguien que la entendiera. Alguien que no viera su discapacidad como un defecto. La idea de verla volver a ese tráiler, de regresar a un lugar que la había aterrorizado, era insoportable. Pero la alternativa, probar que podía ser entrenada solo para que se la llevaran, dolía casi lo mismo. Rousi, dijo Wade con suavidad. Es tu decisión. Si quieres intentarlo, te apoyaré. Pero debes entender lo que estás aceptando. Rousi tragó saliva. 6 meses. No era suficiente. No realmente. No para rehabilitar por completo a un caballo traumatizado. Pero era infinitamente mejor que verla subir hoy a ese tráiler. Ver cómo la confianza se transformaba otra vez en terror en esos ojos oscuros. Está bien, dijo finalmente, con una voz que apenas pudo oír ella misma. Aceptamos la prueba de 6 meses. Rousi se volvió hacia Commodore y rodeó el cuello de la yegua con los brazos. No te voy a fallar, susurró, sabiendo que no podía oírla, pero esperando que pudiera sentir la promesa en ese abrazo. 6 meses. Los vamos a hacer valer. Commodore bajó la cabeza y la apoyó sobre el hombro de Rousi. Un gesto de confianza absoluta, que hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de la chica. 1 hora más tarde, cuando las camionetas de Pinnacle Academy se alejaron, dejando tras de sí expectativas imposibles, Wade rodeó con el brazo a su hija.
Sabes que esto va a ser lo más difícil que hayas hecho jamás, dijo con suavidad. Lo sé. Y no hay garantía de que funcione. Podría estar demasiado traumatizada. O las técnicas podrían no traducirse. Papá, interrumpió Rousi, levantando la mirada con una determinación feroz. He pasado 3 años escuchando todo lo que no puedo hacer por mi audición, dijo Rousi. Me han llamado difícil, terca, distraída, problemática. Todo porque experimento el mundo de una manera diferente. No voy a permitir que Commodore sea definida por sus limitaciones. Cuando sé exactamente de lo que es capaz. Wade estudió el rostro de su hija. Y ya no vio a la chica insegura que se había encerrado en sí misma tras el diagnóstico, sino a una joven que había encontrado su propósito. Está bien, entonces, dijo, apretándole el hombro. Demostremos que están equivocados. El primer mes fue brutal. El trauma de Commodore era mucho más profundo de lo que Rousi había imaginado. Había días buenos. Días en los que la yegua parecía entender las señales visuales que Rousi le enseñaba. En los que se movía con confianza y elegancia. Pero entonces algo se activaba. Una sombra que caía de repente. Un pájaro volando demasiado cerca. La sensación de vulnerabilidad que nacía de no poder oír el peligro acercarse. Y todo se venía abajo. Regresaba el pánico. Rousi documentó absolutamente todo en un cuaderno. Lo que funcionaba. Lo que no. Patrones en el comportamiento de Commodore. Progresos mínimos, medidos en milímetros. No en kilómetros. Desarrolló un sistema de señales manuales para órdenes básicas. Alto. Avanza. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Usó banderas de colores para marcar recorridos. Dándole a Commodore puntos de referencia visuales. Aprendió a moverse siempre dentro del campo de visión de la yegua. A no sorprenderla nunca. A ser siempre visible, siempre predecible. La veterinaria local, la doctora Ramona Baptiste, confirmó las sospechas de Rousi tras un examen exhaustivo. Commodore había nacido con estructuras malformadas en el oído interno, que la dejaban casi completamente sorda. No era una lesión reciente. No era una enfermedad. Había vivido así toda su vida, luchando en un mundo diseñado para caballos que podían oír. El milagro, dijo la doctora Baptiste, negando con la cabeza, asombrada, es que haya sobrevivido tanto tiempo en entrenamiento competitivo, sin herirse gravemente a sí misma, o a alguien más. El estrés al que debió estar sometida es inimaginable. La escuela se convirtió en un desafío que Rousi no había previsto. Había organizado tomar clases en línea durante la mayor parte de su último año, para poder concentrarse en el entrenamiento de Commodore. Pero eso significó aislamiento. Largas horas a solas con sus pensamientos, y con un caballo traumatizado. Sus amigas se fueron alejando, incapaces de comprender su obsesión. Su hermano menor, Finn, ayudaba cuando podía, aprendiendo las señales visuales, y sirviendo como un par de manos extra. Pero él también tenía su propia vida, sus propias preocupaciones de adolescente. Algunos días, Rousi se preguntaba si había cometido un error terrible, si estaba sacrificando su último año de escuela, su vida social, su propio futuro, por un caballo que tal vez nunca sanaría. Pero entonces salía al potrero al amanecer, y Commodore la veía, y se acercaba trotando, emitiendo un suave relincho, un sonido que la yegua podía sentir en el pecho, aunque no pudiera oírlo. Y Rousi recordaba por qué todo esto importaba. Ambas estaban aprendiendo a vivir en un mundo que no había sido diseñado para ellas, y lo estaban aprendiendo juntas. Para el tercer mes, el progreso era innegable. Commodore seguía a Rousi a través de patrones complejos, usando únicamente señales visuales. Había aprendido a leer el lenguaje corporal con una precisión extraordinaria, captando incluso los cambios más sutiles en la postura, que indicaban lo que se esperaba de ella. Pero lo más importante, su confianza estaba creciendo. El pánico constante había dado paso a una cautelosa esperanza. Pero el salto, aquello para lo que Commodore había sido criada y entrenada, seguía siendo un obstáculo imposible. Cada vez que Rousi colocaba incluso pequeñas barras, la yegua se detenía, con un lenguaje corporal que gritaba rechazo. No era desafío, era miedo. Asocia el salto con el trauma, observó la doctora Baptiste en una de sus visitas. En su entrenamiento anterior, saltar probablemente venía acompañado de correcciones duras, castigos por errores que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Entonces,
¿Cómo hago para que vuelva a amar el salto? Preguntó Rousy, desesperada. Si no puede saltar, Preston nunca considerará que ha sido entrenada con éxito. ¿Se la llevarán? Y probablemente la venderán en una subasta. Tal vez, dijo la doctora Baptiste con cuidado. La pregunta no sea cómo hacer que salte. Tal vez la pregunta sea, si saltar es realmente lo que ella quiere. Las palabras golpearon a Rousy con fuerza. Había estado tan concentrada en demostrar que Commodore podía hacer lo que todos decían que era imposible, que nunca se había detenido a preguntarse si la yegua siquiera quería hacerlo. Esa noche, Rousy hizo algo que rara vez se permitía. Lloró. No fueron lágrimas silenciosas ni dignas. Fueron sollozos feos, entrecortados, desesperados. De esos que probablemente toda la familia podía oír en la casa. Había trabajado tan duro. Había sacrificado tanto. Y aún así, podía no ser suficiente. Una hora después, su madre la encontró en el establo, sentada dentro del box de Commodore. Mientras la yegua permanecía de pie, vigilante, protegiéndola. «Dime qué pasa», señó Kalin, acomodándose sobre la paja junto a su hija. Rousy explicó, con palabras entrecortadas y señas. El problema con los saltos. El tiempo que se agotaba. La sensación de estar fallándose a sí misma. Y a Commodore. Kalin escuchó en silencio. Y luego dijo algo que lo cambiaría todo. Cuando te diagnosticaron la pérdida auditiva, ¿recuerdas cuál era tu mayor miedo? Que nunca volvería a ser normal, respondió Rousy sin dudar. Exacto. ¿Y cuál es el consejo que ahora les das a otros chicos en tu grupo de apoyo en línea? Rousy se quedó quieta, entendiendo hacia dónde iba su madre. Que lo normal está sobrevalorado. Que ser diferente no significa valer menos. Que tenemos que definir el éxito en nuestros propios términos. No según las expectativas de la sociedad. Kalin sonrió con suavidad. Entonces, ¿por qué estás intentando obligar a Commodore a ser normal? ¿Por qué tiene que saltar para demostrar su valor? A la mañana siguiente, Rousy intentó algo distinto. En lugar de trabajar los saltos, llevó a Commodore al potrero del ganado. Había notado cómo la yegua observaba a las vacas con una fascinación intensa. Cómo seguía cada movimiento mientras pastaban. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Commodore se adaptó al trabajo con ganado. Como si hubiera nacido para ello. Cuando Rousy usaba señales visuales para indicar qué vaca separar del grupo, la yegua se movía con una inteligencia y una precisión que superaban a muchos caballos entrenados para corte. Anticipaba los movimientos. Se posicionaba a la perfección. Y, lo más increíble, parecía disfrutar genuinamente del desafío mental. Wade, observando desde la cerca, no podía creer lo que veía. Rousy es increíble en esto. Durante las siguientes 3 semanas, Rousy desarrolló un enfoque de entrenamiento completamente nuevo. En lugar de forzar a Commodore a volver al salto de competencia, se apoyó en aquello en lo que la yegua destacaba de forma natural. Trabajo con ganado. Rutas de campo. Tareas complejas de resolución visual. Documentó cada sesión. Cada avance. Construyó un registro que demostraba que Commodore no solo estaba rehabilitada. Era excepcional. Solo que no de la forma que nadie había esperado. Cuando Preston Forrest llegó para la revisión de los 4 meses, el estómago de Rousy se retorció de ansiedad. Él esperaba ver entrenamiento de salto. En cambio, Rousy tendría que convencerlo de que lo que Commodore hacía era igual, o más, valioso. Se reunieron en el potrero principal, con una presentación cuidadosamente preparada. Señor Forrest, sé que esperaba ver saltos, pero he descubierto algo mucho más importante sobre Commodore. La expresión de Preston era escéptica, pero curiosa. Continúa. Rousy le mostró el trabajo de Commodore con el ganado. Su respuesta precisa a las señales visuales. Su capacidad para resolver problemas. Le enseñó videos de la yegua recorriendo trayectos complejos, superando obstáculos con un cuidado exacto, respondiendo a señales manuales desde más de 30 metros de distancia. Lo que está viendo, explicó Rousy, no es una saltadora fracasada. Es un caballo con habilidades cognitivas extraordinarias, que estaban siendo desperdiciadas en un entorno incapaz de adaptarse a sus necesidades. No está rota. No es inentrenable. Solo necesitaba que alguien se comunicara en su idioma. Preston observó en silencio, sus ojos afilados captando cada detalle. Cuando la demostración terminó, sorprendió a Rousy al entrar él mismo al potrero. ¿Puedo?, preguntó,
señalando a Commodore. Rousi dudó. Y luego asintió. Solo recuerde mantenerse dentro de su campo de visión. Usar señales visuales claras. Y darle tiempo para procesar. Preston se acercó a Commodore con más paciencia de la que Rousi había esperado. Usó las señales que ella le había enseñado. Moviendo el cuerpo despacio, con intención. La yegua lo observó atentamente. Pero no entró en pánico. Respondió a sus señales visuales. Con la misma precisión que mostraba con Rousi. 15 minutos después, Preston regresó a la cerca. Su expresión era imposible de descifrar. Señorita Hall, dijo por fin. Cuando diseñé esta prueba, esperaba uno de dos resultados. O lograbas reentrenar a Commodore para el salto competitivo, demostrando que nuestras instalaciones le habían fallado. O confirmabas que era verdaderamente inentrenable, justificando nuestra decisión de deshacernos de ella. La sangre de Rousi se heló. ¿Deshacerse de ella? Planeábamos venderla en una subasta cuando regresara, admitió Preston. Probablemente a un comprador para sacrificio. No podíamos justificar el gasto de mantener una costosa mascota de potrero. Las palabras golpearon a Rousi como un puñetazo. No solo pensaban llevársela de vuelta. Pensaban enviarla al matadero. Pero nos has presentado una tercera opción, continuó Preston. Una que no anticipé. No la hiciste normal. Redefiniste de lo que es capaz. Y demostraste que existe un valor real en enfoques de entrenamiento alternativos. Para caballos con discapacidades. ¿Qué está diciendo? Logró preguntar Rousi, con la voz apenas funcionando. Estoy diciendo que la comunidad académica y de entrenamiento estaría enormemente interesada en tu metodología. La Universidad de Colorado ya ha expresado interés en colaborar en investigaciones. Tras leer mis informes preliminares, hay potencial para subvenciones, estudios publicados y programas de entrenamiento para otros caballos con necesidades especiales. La esperanza se encendió en el pecho de Rousi, pero se obligó a mantenerse cautelosa. ¿Y Commodore? Preston guardó silencio durante un largo momento. El contrato original nos daba la opción de recomprarla si el entrenamiento era exitoso. Pero estoy dispuesto a ofrecer una alternativa. Rousi contuvo el aliento. Transferimos oficialmente la propiedad a ti, sin costo alguno. A cambio, continuarás documentando su entrenamiento. Y permitirás que estudiemos y compartamos tus métodos. Serás reconocida como la investigadora principal. Y cualquier ingreso derivado de programas de entrenamiento o publicaciones se dividirá 60-40, a tu favor. ¿Me la está dando, a mí? Rousi apenas podía procesar lo que escuchaba. Estoy reconociendo que has demostrado algo importante, respondió Preston. Que el entrenamiento tradicional no es el único camino al éxito. Y que los caballos considerados inútiles por estándares convencionales pueden prosperar con el enfoque adecuado. Quedarme con Commodore me convertiría en un hipócrita. Dejarla aquí contigo me convierte en parte de algo potencialmente revolucionario. Rousi miró a Commodore, que pastaba tranquilamente, levantando la cabeza de vez en cuando, solo para asegurarse de que su persona seguía allí. La yegua que 6 meses atrás estaba a horas de una subasta de sacrificio. Ahora representaba esperanza. No solo para ella, sino para cada caballo y cada persona, a quienes alguna vez les dijeron que estaban rotos, por experimentar el mundo de manera diferente. Hay una condición, añadió Preston. Debes terminar la preparatoria y aceptar codirigir un seminario de entrenamiento en mis instalaciones el próximo verano. Quiero que mi personal aprenda de sus errores. Hecho, dijo Rousi de inmediato, casi sin creer que esto fuera real. Cuando Preston se preparaba para irse, Sandra, que había permanecido casi en silencio todo el tiempo, habló por primera vez. Señor Fouriste, ¿está seguro de esto? El valor de un caballo, interrumpió Preston. Es exactamente el valor que tiene para alguien que lo entiende. Y ese valor es incalculable. Después de que se marcharon, Rousi se quedó en el potrero junto a Commodore, procesando todo lo que acababa de suceder. Wade y Kalin salieron para reunirse con ella. Finn corrió hacia adelante, lleno de emoción. Entonces, ¿es realmente nuestra? Señó Finn con entusiasmo. Para siempre, respondió Rousi, con la voz quebrándose por la emoción. Para siempre. Wade abrazó a su hija. Estoy orgulloso de ti, cariño. No solo por entrenar a Commodore, sino por tener el valor de redefinir el éxito, cuando todos esperaban que siguiera sus reglas. Esa noche,
mientras el sol de Colorado pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Rosie se sentó en el potrero con la enorme cabeza de Commodore apoyada en su regazo. Los ojos de la yegua estaban medio cerrados. Completamente relajada. De una forma que habría sido impensable 6 meses atrás. «Lo logramos, chica», susurró Rosie, acariciando la lista blanca del rostro de Commodore. «Demostramos que ser diferente no significa valer menos. Que discapacidad no significa incapacidad. Y que el lugar equivocado puede convertirse en el hogar perfecto. Cuando alguien finalmente te entiende». El ojo de Commodore se abrió lentamente. Y aunque no podía oír las palabras de Rosie, algo en su expresión decía que sí las comprendía. Después de todo, ambas habían sido llamadas difíciles. Testarudas. Rotas. Ambas habían sido juzgadas con estándares que nunca se aplicaron a ellas. Pero juntas, habían escrito una nueva definición de éxito. Una que dejaba espacio para caballos que trabajaban con ganado. En lugar de saltar obstáculos. Para chicas que leen labios en vez de oír palabras. Para vidas diferentes, pero no menos valiosas. La yegua de salto que nadie entendía encontró su voz. Y la chica que luchaba por oír. Aprendió a comunicarse de una forma que trascendía el sonido. A veces, las mejores entregas son las que llegan a la dirección equivocada. Porque tal vez, solo tal vez, el universo sabe exactamente dónde debemos estar. Incluso cuando creemos que estamos perdidos. Si la historia de Commodore tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Para no perderte más historias de caballos que encuentran su hogar para siempre en los lugares menos esperados. Déjanos un comentario contándonos sobre una vez en la que algo que parecía un error se convirtió en la mayor bendición de tu vida. Y recuerda, ser diferente no significa valer menos. Cada caballo y cada persona tienen valor. Cuando alguien se toma el tiempo de entender su lenguaje único. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, sigue creyendo en las segundas oportunidades.